Esta noche vamos a viajar hasta un valle noruego, cerca de la frontera con Suecia, en el que desde hace años se ven luces misteriosas que nadie ha sabido identificar. Probablemente se trate de uno de los lugares más enigmáticos de nuestro planeta, donde lo desconocido acude a fecha fija. Lo que allí sucede recibe el nombre de las luces de Hesdalen, y Javier Sierra quiere que las conozcamos un poco mejor. Pues como he dicho hace un momentito, llega uno de esos momentos que todos esperamos en la noche en vela, todos los oyentes. Javier Sierra, buenas noches. Antes de decirte nada, porque estaba hablando yo solo. Javier Sierra, Muy buenas noches, Jorge. ¿Qué tal? La verdad es que tenemos cientos y cientos de oyentes que están esperando este momento y nos lo dicen por las redes sociales y nosotros encantados. Bueno, la espera es mutua, porque a mí también me gusta mucho compartir por lo menos estas pistas, ¿no?, de asuntos insólitos que nos hacen mirar al cielo, que nos hacen hacernos preguntas importantes. En fin, creo que y se nota que lo pasas bien, también, ¿eh? Oh, Se nota la pasión que le pones a esto. Lo paso muy bien, lo paso muy bien. Y lo de esta noche, además, es uno de esos temas que a mí me emocionan particularmente, porque ¿cuántas veces no me habrán preguntado, en fin, personas de todo tipo, bueno, esto de las luces en los cielos, los ovnis, etcétera, esto, como no aparece de manera sistemática, es algo muy difícil de estudiar. ¿Dónde podría ir yo a ver algo así? Bueno, pues hay un sitio en el mundo. ¿Cómo hay un sitio en el mundo en el que se puede ir? Hay un sitio en el mundo donde aparecen luces no identificadas, misteriosas, de naturaleza desconocida, que vienen apareciendo desde hace muchísimo tiempo. Es el único lugar donde hay un observatorio permanente, unas cámaras vigilando y grabando 24 horas al día para tratar de detectar este tipo de apariciones de luces. Ese sitio está en Noruega, cerca de Trondheim, al sur de Trondheim, al norte de Oslo, digamos en la zona más o menos sur de la península noruega. Y allí se producen desde hace muchísimos años este tipo de manifestaciones. No es algo que sea patrimonio de los ufólogos, de los apasionados del fenómeno de los no identificados, en absoluto. Es algo que ha sido patrimonio de estudiosos científicos que en un principio sospechaban que esas luces, algunas de ellas se han detectado por radar, se ha fijado que su velocidad llegaba a ser hasta de 30.000 kilómetros por hora. Es decir, que estamos hablando de objetos que se mueven a gran velocidad, que son detectados por radares, que tienen comportamiento inteligente, que cambian de formas, luces blancas, amarillas, entre 3 y 20 metros de diámetro, que se ven en un valle muy, muy pequeño, que es este valle de Hesdalen, que tiene apenas 150 habitantes, es una zona muy despoblada, cerca digamos, del círculo polar ártico, y que los científicos en un principio pensaban que podía ser algún tipo de anomalía de carácter magnético. Igual que se ven allí auroras boreales, pues esto podría obedecer a esto. ¿Qué ocurre? Que en el año 81, en el invierno de 1981, los 150 habitantes de ese valle denunciaron a las autoridades que esas luces que ellos habían visto desde siempre en la lejanía se estaban multiplicando y que no había noche en la que no vieran muchas de esas luces. Avisaron a las autoridades, avisaron a los militares. Hay una base militar, una base aérea, la base aérea de Baernes, allí cerca. Los propios militares vieron aquello, los científicos que fueron allí lo vieron. ¿Pero no tenían noticias antes de que los vecinos les avisasen? Sí, bueno, de hecho hay constancia de la aparición de esas luces al menos desde el año 1944. Pero lo que nunca supieron es darle una interpretación. Y como aquello no ejercía, digamos, ninguna... No molestaba. Eso es, no molestaba, no ejercía ninguna amenaza, no quemaba pastos, no, en fin, no causaba ningún perjuicio, pues más o menos se dejó correr. Pero a partir de aquel noviembre del 81 se crearon varias comisiones científicas. Las universidades de Oslo y de Bergen crearon comités, crearon equipos para investigar esto. Equipos que siguen trabajando en nuestros días. Hay algo que se llama Proyecto Hesdalen, con H y 2 S, lo digo por si alguien quiere buscarlo en internet, que ha llegado a la sabia decisión de poner allí esta cámara de 24 horas que pone en internet cada minuto una imagen del Valle de Hesdalen y en muchas de esas imágenes aparecen ocasionalmente, casi siempre en los meses de
noviembre a febrero aparecen estas luces que nadie sabe qué son. Pero, Javier, ¿con qué frecuencia aparecen este tipo de luces? ¿No es algo habitual entonces, por Mira, lo que me dices? te daré datos. En la época álgida, porque esto ya se ha convertido en algo tan común que no le prestan atención, esto también pasa, ¿no? Por favor. En el año 84, que era un poco el pico de gran actividad del interés científico por esto, hubo 40 voluntarios que durante 24 horas vigilaban, ¿no? Y tomaban nota de lo que ocurría. Aquel año, en aquella cosecha del 84, se registraron 188 observaciones, 188, entre el 21 de enero y el 26 de febrero de aquel año. 21 de enero y 26 de febrero, ¿estamos hablando de un mes? Sí, en un mes, en 3 ocasiones esas luces se vieron y se detectaron en radar. No hay nada que sea solamente luminiscente que pueda ser detectado por un radar. Allí en 3 ocasiones los radares detectaron presencia ovni. En una ocasión se vio una luz moverse a 8.500 metros por segundo, es decir, unas velocidades tremendas. En otra esa luz fue vista de continuo y dejaba un eco de radar por segundo, o sea, era como una cosa pulsante que hacía pip, pip, pip y se iba moviendo por todo el valle, ¿no? En 33 ocasiones el radar detectó algo, pero los científicos no veían nada. Esto es muy interesante, es decir, el radar detectó presencia de objetos que se estaban moviendo en el espacio aéreo del valle, pero visualmente no se veía nada. Eran objetos, lo que llamamos ovnis invisibles, ¿no? No había constancia visual, se movían como en otra frecuencia de nuestro campo visual, es decir, o más allá del ultravioleta o del infrarrojo, no era capaz de ser detectado por el ojo humano, ¿no? En 9 ocasiones se lanzaron haces de láser contra esos objetos y en 8 de esas 9 ocasiones respondieron las luces cambiando de luz y de brillo. O sea, ¿me hablas de que tienen una respuesta inteligente? Exacto. Hay una respuesta que parece inteligente. Todo esto ha generado una literatura científica. Lógicamente, claro. Claro, muy interesante, que ha llegado muy poco, por ejemplo, a España. Aquí casi nadie se ha interesado, ni siquiera los medios de comunicación se han interesado demasiado por esto. Lo que me hace gracia es la sonrisilla con lo que dices esto, ¿no? Sí, porque... Con pena, casi, Con ¿no? pena, porque pues probablemente porque no somos muchos los que nos acercamos a este tipo de cuestiones y podemos leer informes en inglés. No digo ya en noruego, digo en inglés, ¿no? Pero fíjate, lo que sí que es curioso es que el asunto de las luces de Hessdalen ha dado pie a que se abran investigaciones en otros lugares del planeta donde quizá no con tanta vehemencia, con tanta frecuencia, exacto, y puntualidad se ven estas luces, pero también se producen, ¿no? O sea, no es un caso único. Por ejemplo, en Marfa, en Texas, en Estados Unidos, pues allí en la ruta 67, en medio de la ruta aparecen estas luces ocasionalmente. Se ha intentado explicar como que son reflejos quizá de las luces de vehículos por una autopista que se reflejan en capas bajas de la atmósfera, pero también se han visto en momentos en los que no había ningún tráfico rodado por la zona y reciben el nombre de las luces de Marfa. Son muy famosas, ¿no? Y de hecho generan hasta cierto turismo, ¿no? Para ver estas luces no identificadas. Claro. Si recuerdas, hace unas semanas hablábamos de la luz mafasca, de las luces, la Llum de Manresa. Sí. Que, bueno, fue un hito histórico, pero en Montserrat se siguen viendo estas luces en la montaña al lado de Manresa desde la noche de los tiempos. En Fuerteventura, en España, se habla de la luz mafasca. La luz mafasca sería cerca de Antigua, del municipio de Antigua, en esa isla canaria. Y también hay historias de siglos atrás donde se habla de una luz generalmente roja, como una especie de brasa, casi como si fuera la brasa de un cigarro vista en una noche oscura, ¿no? Que se aproxima a los testigos y que ha generado todo tipo de supersticiones, ¿no? En Molinicos, en la provincia de Albacete, se habla mucho de la luz del pardal, que se asocia con el Día de Todos los Santos y que algunos dicen que son las almas de los difuntos que salen de paseo, pero sea lo que sea, el caso es que son luces que aparecen en lugares muy concretos. No, estamos viendo que en España tenemos unas cuantas. Exacto, asociadas a esas fechas del invierno, de noviembre, de la caída del otoño y el inicio del invierno, como también ocurre en Hessdalen, y que no sabemos, ¿no? Seguimos sin tener ni la más remota idea de a qué obedecen, ¿no? Si se trata de un fenómeno, por ejemplo, tectónico, es decir, que
la fricción, por ejemplo, de dos capas de la Tierra, como por ejemplo en un pequeño movimiento sísmico, podría provocar por el roce un fenómeno de piezoelectricidad, de electricidad por rozamiento. Sí. No sabemos si es un fenómeno atmosférico, pero los fenómenos... Claro, a mí se me ocurría que podría ser un fenómeno atmosférico, porque me dices que será en una época en la que, bueno, puede haber muchos aspectos meteorológicos ahí en el que pueden dar caso a estas luces. Claro, el problema es que son luces que a veces han sido vistas, por ejemplo, por espacio de 2 horas. En el caso de Hessdalen, durante 2 horas ha habido evoluciones de estas luces sobre el valle, ¿no? No hay fenómeno meteorológico, no hay un rayo globular, un rayo en bola, por ejemplo, o algún tipo de fenómeno eléctrico de la atmósfera que tenga una constante duración de 2 horas. Eso No puede ser, no existe, claro. no está en los libros, ¿no? Por lo tanto, es un misterio. Claro, porque además me decías hace un momentito que tenían una respuesta inteligente, entre comillas. Sí, un claro. fenómeno meteorológico, una respuesta no te va a dar. Incluso claro. en algunos lugares la superstición les ha atribuido ciertas cualidades, ¿no? Poderes. Sí, por ejemplo, en Perú se habla mucho en la zona de Nazca, donde están las famosas pistas de Nazca, Sí, ¿no? maravillosas. Bueno, pues en esa zona se habla mucho de la luz del dinero. La luz del dinero. La Yo llaman estoy así. apuntando aquí todas las luces que me estás diciendo para mirarlas, las del Pardal, Nafasca y la del dinero. Vamos. Eso es. Pues Vale. la luz del dinero es también una lucecita que aparece en medio de ese desierto de Nazca, ¿no? De tarde en tarde, y que según la superstición local solamente surge para indicar dónde está enterrado pues una huaca, o sea, un enterramiento antiguo con oro, por ejemplo, y entonces los huaqueros, los saqueadores de tumbas, se guiaban por donde aparecían estas luces, iban allí, excavaban y encontraban su tesorillo, ¿no? ¿Qué me dices? Y por eso lo llamaron la luz del dinero, ¿no? Es decir, que hay muchas de estas luces. Se podría hacer un inventario bastante curioso, ¿no? Bueno, por irnos a otro continente, incluso Venga, vámonos a otro continente. Hemos estado en América, hemos estado en Europa, en las Islas Canarias, frente Sí. a las costas africanas. Nos podemos ir a Australia, ¿no? Allí, por ejemplo, hablan de las luces Min Min. Min Min. Anota también, luces Min Min Min. Min. Son luces que se han visto en el condado de Channel y los aborígenes australianos, antes de la llegada de los colonizadores europeos, hablaban de esto y creían que eran los espíritus de los difuntos que se les manifestaban, ¿no? Pero ahí están las luces, y también en noviembre, en torno al Día de Todos los Santos, aparecen en zonas del centro de Australia, en lugares que hoy todavía siguen siendo reserva de esos aborígenes y siguen despertando admiración. Es decir, que no es un solo lugar, aunque Hessdalen sea el más activo, sino que hay una serie de focos en todo el planeta donde estas luces, bueno, hacen acto de presencia más o menos según temporada. Claro, esto es un No, y además asunto me dices que la interesante, gente ¿no? está acostumbradísima a ver este tipo de luces, ¿no? Porque cualquier otra persona va por la calle por la noche y ve este tipo de luces y se asusta, pero ellos ya están más que acostumbrados, ¿no? Bueno, en Brasil, por ejemplo, también se habla de la Mae de Ouro, la Madre del Oro, o la Mae de Fogo, la Madre de Fuego, y también son luces, generalmente en las zonas selváticas de Brasil, que también se creía que señalaban los yacimientos auríferos, ¿no?, de oro, sobre todo Igual que las de Perú. Claro, en el sudeste y nordeste de Brasil, en estados como Minas Gerais, son muy famosas estas Mae de Ouro y han dado pie a todo tipo también de tradiciones y de sospechas, ¿no?, sobre su naturaleza. En cualquier caso, yo supongo que no serán tan frecuentes como las de Hessdalen, ¿no? Porque ahí parece ser que puede uno ir prácticamente el mes de marzo o el mes de febrero y verlas casi seguro. ¿O qué? Pues sí, hay un altísimo índice de posibilidades de que vean esas luces, ¿no? Hombre, yo entiendo que es un viaje remoto, pero se puede buscar también la página del proyecto Hessdalen y ahí aparecen estas luminarias, se pueden ver, algunas de ellas incluso han sido muy estudiadas, se ha visto el distinto tipo de espectro de luz que emiten estas luces, como si, en fin, hubiera una intencionalidad casi de señalización por parte de estas luces, y que ha llamado mucho la atención a los científicos. También se han detectado, por ejemplo, ruidos en ese valle de Hessdalen. Algunas veces hemos hablado del hum, ¿no?, de estos zumbidos misteriosos que se oyen en la atmósfera. En Hessdalen también se han detectado estos hum, estos zumbidos. En fin, que es algo que llama mucho la atención, que atrae a unos cuantos científicos y que
yo creo que por desgracia no se habla de ello mucho en los medios de comunicación, pero que debería estar ahí encima de la mesa para que nos hiciéramos preguntas y sobre todo que recordáramos que este planeta que nosotros queremos tan bien explorado y este momento histórico en el que creemos que todo está explicado, dista mucho de ser un reflejo de la verdad. Aún todavía hay gente por Google Earth que sigue encontrando cosas. Yo, desde luego, este tipo de luces a mí me encantaría ir a verlas. ¿Cerca de qué ciudad estaban? Pues mira, están en el sur de Trondheim, en Noruega. Por cierto, en Trondheim se van a reunir, esto ya te lo avanzo como noticia, Venga. a finales del próximo mes de junio, muchos premios Nobel en torno a Stephen Hawking, igual que ocurrió en Canarias el año pasado. Sí, hace muy poquito, el sí. festival Starmus, que celebró su última edición en Tenerife, ahora se ha mudado a Trondheim, a Noruega. Sí, digamos que por falta de sensibilidad de las autoridades políticas españolas. Javier Sierra me dice sí, porque yo cuando ha dicho eso he puesto una cara de ¿por qué? ¿Qué ha pasado aquí para que se nos vaya de nuestro país? Falta de sensibilidad. Al final se ha mudado a Noruega con todo el apoyo de las autoridades de ese país, por supuesto, y se ha mudado a Trondheim, a unos pocos kilómetros de este valle de Hesdalen. Y, hombre, yo ya estoy lanzando, digamos, las chinitas a algunos de estos científicos y expertos para ver si se toman un tiempo y visitan Hesdalen. Hombre, si están cerquita. Científico debe ser equivalente, y en este caso lo es indudablemente en el equipo que forma el Starmus, es el equivalente a curioso con mayúscula, y esto es un asunto que desde luego despierta la curiosidad. Claro que sí, deberían ser curiosos. Ya te contaré qué pasa. Lamentándolo mucho, tenemos que decir adiós a Javier Sierra, pero le esperamos ya impaciente para la próxima semana. Javier Sierra, nos encontramos en 7 días. Claro que sí. Hasta otro día. Chao. Hasta pronto. Chao.